Todos se rieron de la mujer de limpieza que se postuló como traductora. Pero cuando ella atendió la llamada del cliente billonario, todos en la oficina quedaron en shock. Antes de comenzar la historia, dejen en los comentarios de qué ciudad nos están viendo. Y al final, no olviden calificar esta historia de 0 a 10. Buena historia a todos. Todos se rieron de la mujer de limpieza que se postuló como traductora. Y ella dejó que se rieran, porque en menos de 5 minutos, cada persona en aquella sala de juntas en León, Guanajuato, tendría que tragarse su propia burla. El sol de otoño atravesaba las ventanas del piso 12 de Montoya Exportaciones, una de las empresas de cuero de lujo más grandes de México. El tipo de empresa donde los ejecutivos usaban relojes que costaban el sueldo anual de un maestro, y donde el café era importado de 3 continentes diferentes solo para impresionar a los visitantes. En ese momento, 12 personas estaban reunidas en la sala de conferencias principal. Mesa de caoba, sillas de cuero italiano, pantalla de proyección ocupando una pared completa. Y en el centro de todo, una videoconferencia a punto de comenzar con inversionistas franceses que podrían cambiar el destino de la empresa para siempre. ¿El problema? Nadie ahí hablaba francés de verdad. Raúl Montoya, el director general, estaba sentado en la cabecera de la mesa con la expresión de quien masticaba piedras. 43 años, viudo desde hacía 2, responsable de un sobrino de 8 años a quien amaba profundamente, pero no sabía demostrarlo. Raúl era el tipo de hombre que podía cerrar contratos de millones sin pestañear, pero se trababa completamente cuando alguien le preguntaba cómo se sentía. 3 minutos, anunció la asistente, verificando el reloj. El silencio en la sala era del tipo que precede a los desastres. A la derecha de Raúl, Verónica Salgado ajustaba el saco rojo como si se estuviera preparando para una sesión de fotos. Directora comercial desde hacía 4 años, tenía la elegancia calculada de quien planea cada movimiento. Cabello oscuro perfectamente alineado, maquillaje impecable y una ambición que hacía que los otros ejecutivos durmieran con un ojo abierto. Todo está bajo control, dijo Verónica, sonriendo a la mesa como si estuviera vendiendo un producto. Estudié francés por 2 años. ¿Puedo conducir la negociación? Raúl no respondió. Solo apretó la pluma entre los dedos con fuerza suficiente para doblar el metal. Él sabía que el francés de Verónica era tan sólido como una casa de paja en día de vendaval, pero no tenía alternativa. La traductora profesional había cancelado la víspera por una emergencia médica, y todas las agencias de traducción simultánea estaban ocupadas con un congreso internacional del otro lado de la ciudad. 2 minutos, actualizó la asistente, la voz ligeramente temblorosa. Fue en ese momento que la puerta de la sala de juntas se abrió, y Lucía Hernández entró empujando un carrito de limpieza. Por un instante, nadie reaccionó. Era como si el cerebro colectivo de la sala se hubiera trabado tratando de procesar la escena. Una mujer de 32 años, uniforme azul de limpieza, cabello recogido en un chongo práctico, entrando a la reunión más importante del trimestre con un trapeador y una cubeta. «Disculpen», dijo Lucía, deteniéndose en medio de la sala. «Me dijeron que esta sala estaría vacía hasta las 4». Verónica fue la primera en encontrar la voz. «Claramente no lo está. ¿Puedes regresar después de que salvemos la empresa?» Algunas risas educadas recorrieron la mesa. El tipo de risa que los ejecutivos usan cuando quieren parecer superiores sin parecer groseros. Lucía asintió y comenzó a maniobrar el carrito para salir. Estaba casi en la puerta cuando una voz infantil resonó desde la esquina de la sala. «Espera, Lucía». Tomás Montoya, 8 años, cabello despeinado y ojos demasiado curiosos para su propio bien, estaba sentado en una silla junto a la pared. El sobrino de Raúl pasaba las tardes en la oficina porque no había otro lugar seguro para dejarlo, y había desarrollado el hábito de platicar con todos los empleados del edificio, especialmente con Lucía. «Tomás, ahora no», dijo Raúl, la voz baja y controlada. Pero Tomás tenía la selectividad auditiva típica de los niños de su edad. Es decir, escuchaba perfectamente lo que quería e ignoraba completamente el resto. «Tío, Lucía habla francés». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Verónica soltó una risa corta, del tipo que se usa para descartar algo absurdo. «Qué lindo, Tomás, pero necesitamos a alguien que realmente hable el idioma, no que sepa pedir croissant en una panadería». Más risas alrededor de la mesa, esta vez menos educadas.
Lucía permaneció parada en la puerta, el rostro impasible. Años de invisibilidad le habían enseñado a controlar sus expresiones con precisión quirúrgica. «Sí habla», insistió Tomás, cruzando los brazos con la indignación justa de los 8 años. «Mejor que todos aquí». «Tomás», la voz de Raúl cortó el aire, «esta es una reunión de negocios. Por favor». El niño miró al tío con esa expresión que los niños reservan para los adultos que están siendo particularmente lentos. «Pero es verdad, tío. Lucía me enseñó a decir bonjour y merci, y yo sé que manzana es pom porque ella me lo contó». Verónica puso los ojos en blanco con elegancia practicada. «Maravilloso. Sabe nombres de frutas. Los inversionistas van a quedar encantados cuando traduzca los términos del contrato usando el menú de un restaurante». Esta vez, las risas fueron abiertas. 2 ejecutivos ni siquiera se molestaron en disimular. Uno de ellos, el director financiero, limpió una lágrima imaginaria de la esquina del ojo. Lucía miró a la sala. 12 rostros, 12 expresiones variando entre burla e indiferencia. 12 personas que pasaban junto a ella todos los días sin siquiera registrar su existencia. Ella debería haber salido. Debería haber empujado el carrito hacia afuera y dejar que aquellos ejecutivos bien vestidos se hundieran en su propio problema. Pero Tomás la estaba mirando con esa confianza absoluta que solo los niños pueden tener. La confianza de quien todavía cree que los adultos hacen lo correcto. Lucía respiró profundo. «Yo puedo ayudar», dijo, la voz calmada y firme. La risa murió poco a poco mientras las personas procesaban que ella hablaba en serio. Verónica inclinó la cabeza, una sonrisa de burla en los labios perfectamente pintados. «Tú puedes ayudar en la negociación con inversionistas internacionales, en francés». «Sí». «¿Y dónde exactamente aprendiste francés? ¿En el descanso entre limpiar los baños y vaciar los botes de basura?» Lucía no respondió de inmediato. Solo sostuvo la mirada de Verónica con una serenidad que pareció desconcertar a la directora. «Aprendí sola», dijo finalmente, «estudiando de madrugada, después del trabajo, con libros de la biblioteca pública y clases gratuitas en Internet. Me tomó 7 años, pero aprendí». Silencio. No el silencio de la burla, sino el silencio de la incomodidad. Porque algo en la voz de Lucía había cambiado. Ya no era la empleada invisible pidiendo disculpas por existir. Era alguien que sabía exactamente lo que estaba diciendo. «Un minuto», anunció la asistente, la voz rompiendo la tensión. Raúl miró a Verónica. Miró la pantalla todavía en espera. Miró a Lucía, parada junto a la puerta con su carrito de limpieza y su oferta imposible. La razón decía despedir a la mujer de limpieza y confiar en el plan original. Pero el plan original era Verónica. Y algo en el fondo del estómago de Raúl decía que aquello iba a salir terriblemente mal. «Déjala quedarse», dijo él, las palabras saliendo antes de que pudiera reconsiderar. Verónica se volteó hacia él tan rápido que casi se torció el cuello. «¿Qué? Como apoyo. Solo como apoyo. Si algo sale mal, ella puede ayudar». «Raúl, esto es una decisión mía», cortó él, la voz del director general sobreponiéndose a la de la mujer que quería su puesto. «¿Se queda?» Lucía sintió las miradas de toda la sala sobre ella mientras empujaba el carrito hacia la esquina y se posicionaba discretamente detrás de las sillas principales. En la mesa, alguien susurró al compañero al lado. «Esto va a salir muy mal». El compañero asintió con la cabeza, apenas conteniendo la risa. «Al menos va a ser divertido de ver». La pantalla parpadeó. Los inversionistas franceses aparecieron. Y el destino de todos en aquella sala cambió para siempre. La sala de juntas olía a perfumes caros y ego herido. Lucía sabía reconocer ese olor. Era el mismo de siempre, solo que hoy estaba más fuerte. 20 minutos habían pasado desde que los inversionistas franceses desaparecieron de la pantalla. 20 minutos desde que Verónica había conducido la conversación con un francés tan entrecortado que los europeos tuvieron que pedir 3 veces que era la misma frase. 20 minutos desde que Lucía se quedó parada en la esquina de la sala, observando el desastre en cámara lenta, sin permiso para abrir la boca. La reunión no había sido un fracaso completo, pero tampoco había sido un éxito. Los inversionistas habían terminado la llamada con sonrisas educadas y promesas vagas de regresar el contacto pronto. El tipo de promesa que las personas hacen cuando no quieren decir no directamente. Ahora la sala estaba vacía, casi vacía. Lucía empujó el carrito de limpieza entre las sillas de cuero italiano, recogiendo vasos de agua a la mitad y servilletas arrugadas.
Alguien había dejado una pluma sobre la mesa. Una pluma elegante, de esas que los ejecutivos usan para firmar contratos importantes. Lucía la colocó cuidadosamente en el centro de la mesa, donde el dueño pudiera encontrarla. Si la encontraba, si recordaba, si notaba, probablemente no. Ella conocía esa oficina desde hacía 3 años. Conocía cada rincón, cada sala, cada planta decorativa que necesitaba ser regada los martes y viernes. Conocía los horarios de llegada de los ejecutivos, sus cafés preferidos, sus manías irritantes. Sabía que el director financiero se mordía las uñas durante las teleconferencias, que la gerente de recursos humanos lloraba en el baño del 3er piso todos los lunes, que Verónica Salgado cambiaba los tacones altos por pantuflas debajo de la mesa cuando pensaba que nadie estaba mirando. Lucía sabía todo sobre todos, y nadie sabía nada sobre ella. Así era como funcionaba. Los empleados de limpieza eran como los muebles, útiles, necesarios, completamente invisibles. Las personas hablaban sobre sus vidas, sus secretos, sus planes descabellados justo frente a ella, como si Lucía fuera sorda o inexistente. Al principio aquello le molestaba. Ahora lo usaba a su favor. Lucía terminó de recoger los vasos y comenzó a limpiar la mesa con un trapo húmedo. El reflejo de la ciudad apareció en la caoba pulida, edificios de León contra el cielo azul, y en medio de todo, una mujer de limpieza de 32 años que hablaba 4 idiomas y limpiaba mesas por un salario mínimo. La vida tenía sentido del humor. No siempre un humor amable. ¿Estás enojada? La voz vino de atrás de ella. Lucía no se asustó. Ya esperaba esa visita. Tomás Montoya estaba parado en la puerta de la sala de juntas, los tenis desamarrados como siempre, una mochila de dinosaurios colgando de un solo hombro. El niño tenía el don de aparecer en los lugares más inconvenientes en los momentos más inoportunos. Era una habilidad impresionante para alguien de 8 años. No estoy enojada, respondió Lucía sin dejar de limpiar. Pareces enojada, parezco concentrada. Son cosas diferentes. Tomás consideró la respuesta por un momento, la frente arrugada en reflexión profunda. Después, aparentemente satisfecho con la explicación, entró a la sala y se sentó en una de las sillas ejecutivas. La silla era demasiado grande para él. Los pies quedaron colgando en el aire como 2 péndulos desacompasados. ¿Puedo girar? Puedes. El niño comenzó a dar vueltas en la silla, usando los pies para tomar impulso contra la mesa. 1 vuelta, 2, 3. En la 4ª, se detuvo abruptamente y miró a Lucía con esa expresión que los niños usan cuando están a punto de hacer una pregunta inconveniente. ¿Por qué no dijiste nada en la reunión? Lucía hizo una pausa, continuó limpiando. No me pidieron que hablara. Pero tú sabes hablar francés mejor que la señora de rojo. Verónica. Eso. Verónica. Tomás pronunció el nombre como si fuera una palabra difícil. Su francés es muy chistoso. Los hombres en la pantalla hacían muecas cada vez que ella hablaba. Lucía se mordió el interior de la mejilla para no reír. ¿Notaste eso? Todos lo notaron, menos ella. El niño giró una vez más en la silla. Porque ella no sabe que su francés es malo. Ella es adulta. Los adultos saben de las cosas. No siempre. ¿Por qué? Porque a veces las personas creen tanto en algo sobre sí mismas que dejan de ver la verdad. Tomás procesó aquello por algunos segundos. Como cuando yo pensaba que sabía andar en bicicleta y me caí 7 veces seguidas. Exactamente así. El niño se rió. Una risa abierta sin filtros del tipo que los adultos olvidan cómo hacer. Eres chistosa, Lucía. Gracias, tú también. Lo sé. Lo dijo con una confianza absoluta que solo los niños de 8 años pueden tener. Mi tío dice que soy demasiado chistoso, que necesito ser más serio. ¿Y tú qué opinas? Opino que mi tío es demasiado serio. Él necesita ser más chistoso. Lucía sonrió. Era imposible no sonreír cerca de Tomás. El niño tenía una honestidad brutal que cortaba a través de todas las formalidades y pretensiones del mundo corporativo. Tu tío tiene muchas responsabilidades, dijo ella, guardando el trapo de limpieza. Lo sé, lo dice todas las noches. Tomás imitó la voz del tío, haciendo el tono más grueso de forma cómica. Tomás, tengo responsabilidades. Tomás, la empresa me necesita. Tomás, no puedo jugar videojuegos ahora porque el mundo se va a acabar si no contesto este correo. Él no habla así. Sí habla así, solo que con palabras diferentes. Lucía se rió esta vez. Una risa corta, casi sorprendida. Hacía tiempo que no se reía así en el trabajo. Tomás pareció satisfecho con la reacción. Giró una vez más en la silla, los pies colgando en el aire, y después se detuvo para mirar a Lucía con atención redoblada.
¿Dónde aprendiste francés? La pregunta vino de la nada, como la mayoría de las preguntas de Tomás. Lucía dudó. Era una historia larga, una historia que no le contaba a nadie, pero algo en los ojos del niño, esa curiosidad genuina sin juicio, hizo que quisiera responder. En la biblioteca, dijo, simplificando. ¿Solo en la biblioteca? Y en internet, en vídeos, en libros usados que compraba cuando podía. Hizo una pausa. Me tomó mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? 7 años. Los ojos de Tomás se abrieron como platos, como si ella hubiera dicho que había escalado el Monte Everest en patines. 7 años. Eso es casi toda mi vida. Lo sé. Fue bastante. ¿Por qué querías aprender francés? Lucía dejó de limpiar. Miró hacia la ventana, hacia los edificios de León recortados contra el cielo de la tarde. Porque quería demostrarme a mí misma que podía, dijo finalmente. Que no importaba de dónde venía o lo que las personas pensaban de mí. Si yo quería aprender algo, lo aprendería. Tomás se quedó en silencio por un momento. Para un niño tan parlanchín, sabía reconocer cuando algo era importante. ¿Y funcionó? Funcionó. Aprendí francés e inglés y un poco de italiano. 3 idiomas. 4, contando el español. El niño abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Por primera vez desde que Lucía lo conocía, Tomás Montoya parecía sin palabras. Eso es. Mucho, logró decir finalmente. Es bastante, concordó ella. Entonces, ¿por qué tú todavía? No terminó la frase, pero Lucía entendió. ¿Por qué todavía estás aquí limpiando mesas si sabes hacer todo eso? Era la pregunta que ella misma se hacía todas las mañanas al despertar a las 5. La pregunta que no tenía una respuesta fácil. Porque a veces, dijo Lucía, volviendo a limpiar la mesa, el mundo no ve lo que sabemos hacer. Solo ve lo que parecemos ser. Tomás frunció el ceño, procesando esa información. Eso no parece justo. No es justo. Entonces deberías mostrarle a todos, como mostraste hoy. No mostré hoy. Nadie me dejó hablar. Pero casi mostraste. El niño saltó de la silla y caminó hasta ella, los tenis desamarrados arrastrándose en la alfombra cara. Y hablas francés mejor que todos ellos. Vi la cara de los hombres en la televisión. Cuando Verónica hablaba, parecían estar comiendo limón. Cuando tú dijiste bonjour en el pasillo la semana pasada, parecía música. Lucía sintió algo apretarse en el pecho. No era tristeza. Era algo peor, esperanza. Esa cosa peligrosa que había aprendido a mantener guardada bajo 7 llaves. Gracias, Tomás. Hablo en serio. Sé que hablas en serio. Por eso estoy agradeciendo. El niño sonrió, satisfecho consigo mismo. Después miró el reloj de dinosaurios en la muñeca, un regalo de cumpleaños que usaba todos los días. Tengo que irme. Mi tío va a venir por mí en un rato y se enoja cuando no estoy esperando en la recepción. Entonces es mejor que te vayas. Tomás comenzó a caminar hacia la puerta, pero se detuvo a mitad del camino. Se volteó con esa expresión seria que los niños hacen cuando están a punto de decir algo que consideran muy importante. ¿Lucía? Sí, en la próxima reunión deberías hablar, aunque nadie te lo pida. No funciona así, Tomás. Debería funcionar. Antes de que ella pudiera responder, el niño salió corriendo por el pasillo, la mochila de dinosaurios balanceándose en la espalda, los tenis todavía desamarrados. Lucía se quedó parada en medio de la sala de juntas vacía, el trapo de limpieza olvidado en la mano. 7 años estudiando, 4 idiomas aprendidos, miles de noches en vela, inclinada sobre libros y videos mientras el resto de la ciudad dormía. Y al final, quien la veía de verdad era un niño de 8 años. Volvió a limpiar la mesa, pero sus pensamientos estaban lejos, en otro lugar, en otra vida que había imaginado para sí misma hacía mucho tiempo. El teléfono de la sala de juntas sonó, rompiendo el silencio. Lucía miró el aparato, sin saber si debería contestar. No era su función, no era su lugar. El teléfono siguió sonando. 1 vez, 3. A la 4ª vez, Lucía contestó, y la voz del otro lado hablaba francés. El teléfono sonó 4 veces antes de que alguien contestara en la sala de Raúl Montoya. Pero no fue Raúl quien contestó, fue Lucía. Y la voz del otro lado hablaba un francés tan rápido que parecía una ametralladora de palabras elegantes. 3 pisos arriba, en la oficina ejecutiva, Raúl Montoya miraba fijamente la pantalla de la computadora como si pudiera hacer que los números cambiaran por la fuerza de la mirada. No funcionaba. Los números seguían siendo malos. La reunión con los franceses había sido un desastre diplomático disimulado de conversación educada, y ahora tenía exactamente 72 horas para arreglar el daño antes de que los inversionistas desistieran de una vez.
Su oficina ocupaba la esquina del piso 15, con ventanas que ofrecían una vista panorámica de León. Muebles oscuros, libreros llenos de libros que nunca tenía tiempo de leer, y una foto de Tomás sonriendo en el escritorio. La única cosa colorida en todo el ambiente. La puerta se abrió sin aviso. Verónica Salgado entró como si la oficina fuera de ella. Tacones altos golpeando el piso de madera, tableta en la mano, expresión de quien ya tenía todas las respuestas antes incluso de escuchar las preguntas. «Necesitamos hablar sobre la reunión», dijo ella, sentándose en la silla frente al escritorio sin esperar invitación. Raúl no levantó los ojos de la computadora. «Estoy ocupado, lo sé. Por eso vine personalmente. Los correos pueden ser ignorados, yo no». Aquello era verdad. Verónica Salgado era muchas cosas, pero ignorable no era una de ellas. En 4 años como directora comercial había triplicado las ventas internacionales de la empresa, conquistado clientes que nadie creía posible y se había vuelto indispensable para el funcionamiento de Montoya Exportaciones. También se había convertido en la persona más temida de la oficina. Pero eso era solo un detalle. Los franceses no respondieron al correo de seguimiento. Continuó Verónica, deslizando el dedo por la pantalla de la tableta. Lo mandé hace 3 horas, normalmente responden en una. Tal vez estén ocupados, o tal vez desistieron. Raúl finalmente la miró. Los ojos oscuros estaban cansados, con ojeras que ningún maquillaje podría disimular si él fuera el tipo de hombre que usaba maquillaje. «¿Qué quieres que haga, Verónica?» «Quiero que me dejes asumir la negociación completamente, sin interferencias, sin ese circo que pasó hoy». «¿Circo?» La mujer de limpieza. Verónica pronunció la palabra como si fuera algo sucio. Esa escena fue vergonzosa. Los inversionistas europeos valoran el profesionalismo. ¿Y nosotros qué ofrecimos? Una empleada de limpieza ofreciéndose a traducir. Parecíamos una empresa de traspatio. Raúl se recostó en la silla. El cuero crujió bajo su peso. Ella dijo que hablaba francés. Todo mundo dice que habla francés. Yo hablo francés. Estudié por 2 años en una escuela particular. ¿Y cómo estuvo tu francés en la reunión? El silencio que siguió fue pesado. Verónica apretó la tableta entre los dedos, los nudillos poniéndose blancos. «Fue adecuado», dijo ella, la voz controlada. «Los inversionistas entendieron. Te pidieron que repitieras 3 veces. Había interferencia en la conexión». No había ninguna interferencia. Los dos se miraron fijamente por un largo momento. Era el tipo de confrontación silenciosa que sucedía regularmente en esa oficina. Una batalla de voluntades librada en miradas y pausas calculadas. Verónica fue la primera en romper el silencio. «Raúl, yo construí el departamento internacional de esta empresa. Cada contrato, cada sociedad, cada centavo que entra de fuera de México pasa por mis manos. ¿Realmente quieres arriesgar todo eso por una empleada de limpieza que dice saber hablar francés?» «No estoy arriesgando nada». «Entonces déjame resolver esto, sin distracciones». Raúl miró la foto de Tomás en el escritorio. El niño sonreía, los dientes de enfrente faltando, el cabello desordenado. La foto había sido tomada hacía 2 años, en el cumpleaños de 6 años de él. 3 meses antes de que Raúl perdiera a su hermana en un accidente de auto y asumiera la custodia del sobrino. Desde entonces, todo había cambiado. El trabajo se había convertido en un refugio, un lugar donde podía fingir que tenía control sobre algo. En casa, con Tomás, no sabía qué hacer. No sabía cómo ser padre. No sabía cómo ser tío. No sabía cómo ser nada más que un hombre que trabajaba demasiado y sentía cosas de menos. «Haz lo que consideres mejor», dijo él finalmente, volviendo a mirar la computadora. Verónica sonrió. Una sonrisa de victoria. «Perfecto. Voy a preparar una nueva propuesta y agendar otra videoconferencia para mañana. Esta vez, sin sorpresas». Se levantó arreglando el saco rojo con movimientos precisos. «¿Y Raúl?» «Sobre la mujer de limpieza. Creo que deberíamos tener una conversación con el Departamento de Recursos Humanos. Su comportamiento fue inadecuado. Solo dijo que podía ayudar». «Exactamente. No es su función ofrecer ayuda en reuniones ejecutivas. Cada quien en su lugar. Así es como funcionan las empresas». Raúl no respondió. Verónica tomó el silencio como acuerdo y salió de la oficina, los tacones resonando por el pasillo. Solo nuevamente, Raúl se permitió cerrar los ojos por un momento. El dolor de cabeza que venía creciendo desde la mañana ahora palpitaba detrás de los ojos como un tambor insistente. Su teléfono sonó. Número interno. «Señor Montoya». La voz era de la recepcionista. «Su sobrino está esperando en la recepción».
Dijo que usted iba a buscarlo hace 20 minutos. Raúl miró el reloj. 6:40 de la tarde. Le había prometido a Tomás que saldrían a las 6:30 para cenar juntos. Una promesa más rota. La lista se estaba haciendo larga. Dígale que ya voy bajando. Colgó, tomó el saco de la silla y caminó hacia el elevador. En el camino, pasó por la sala de juntas del piso 12. La puerta estaba entreabierta. A través de la rendija, vio a Lucía. Estaba parada en medio de la sala, el teléfono en la oreja, hablando en un idioma que no entendió inmediatamente. Francés. Un francés fluido, musical, completamente diferente al que Verónica había usado en la reunión. Raúl se detuvo. Se quedó observando por un momento, sin entender exactamente por qué sus pies habían decidido detenerse ahí. Lucía hablaba con naturalidad, gesticulando con la mano libre, como si la persona del otro lado pudiera verla. Había algo en la postura de ella que era diferente. No parecía la empleada de limpieza que él cruzaba en los pasillos sin nunca realmente ver. Parecía otra persona, alguien confiada, alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La llamada terminó. Lucía colgó y se quedó mirando el aparato por un momento, como si no creyera lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Sus ojos se encontraron con los de Raúl a través de la rendija de la puerta. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Después, Lucía hizo una pequeña reverencia con la cabeza, ese gesto automático de empleada para jefe, y volvió a empujar el carrito de limpieza hacia la salida. Raúl quería decir algo, preguntar con quién estaba hablando, preguntar dónde había aprendido francés de esa forma. Preguntar por qué una mujer que hablaba así estaba limpiando mesas en vez de sentarse en ellas. Pero no preguntó nada, porque Raúl Montoya no era el tipo de hombre que hacía preguntas sobre personas que no formaban parte de su mundo. Los empleados de limpieza existían para mantener la oficina limpia. Los ejecutivos existían para tomar decisiones, cada quien en su lugar. Así era como funcionaban las empresas. Así era como él funcionaba. El elevador llegó con un sonido metálico. Raúl entró, apretó el botón de planta baja y dejó que las puertas se cerraran. En la recepción, Tomás esperaba sentado en una de las sillas, balanceando los pies desamarrados en el aire, la mochila de dinosaurios en el regazo. «Te tardaste», dijo el niño sin acusación en la voz, solo constatación. «Lo sé. Disculpa». «Está bien». Lucía se quedó platicando conmigo mientras esperaba. Raúl se detuvo en medio del vestíbulo. «¿Lucía?» «Sí, la señora de la limpieza. Es muy buena gente. ¿Sabías que habla 4 idiomas?» «¿4?» «Francés, inglés, italiano y español». Tomás contó con los dedos, orgulloso de saber la información. Aprendió sola. Le tomó 7 años. Raúl se quedó en silencio, procesando esa información. «¿Cómo sabes eso?» «Porque pregunté». Tomás lo dijo como si fuera lo más obvio del mundo. «Las personas cuentan cosas cuando preguntamos, tío». El niño se levantó, tomó la mano del tío y comenzó a jalarlo hacia la salida. «¿Vamos?» «Tengo hambre. Prometiste que íbamos a comer tacos hoy». Raúl se dejó guiar, la mente todavía en lo que Tomás había dicho. 4 idiomas, aprendidos sola, 7 años, y él ni siquiera sabía el nombre completo de ella hasta esa mañana. Afuera, el sol de León comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. Tomás parloteaba sobre el día en la escuela, sobre el dibujo que había hecho, sobre el juego que quería jugar después de la cena. Raúl escuchaba con la mitad de la atención. La otra mitad todavía estaba en la sala de juntas, viendo a una mujer de limpieza hablar francés como si hubiera nacido en París. Pero al día siguiente, los inversionistas llamarían nuevamente. Y esta vez, Verónica no sería la única hablando. 10:47 de la mañana. Sala de juntas llena. Y un niño de 8 años a punto de destruir la carrera de alguien con una sola frase. Tomás Montoya no sabía eso, claro. Solo quería ayudar. La segunda videoconferencia con los inversionistas franceses había sido agendada para las 11 en punto. Esta vez, Verónica estaba preparada. Había pasado la noche repasando vocabulario, practicando pronunciaciones, memorizando frases clave. Su tableta estaba llena de notas. Su saco era nuevo. Su confianza, inquebrantable. O al menos eso era lo que ella quería que todos creyeran. La sala de juntas estaba más llena que el día anterior. Además de los ejecutivos habituales, había 2 asistentes extras, un técnico de sonido verificando los micrófonos y Tomás, que había sido olvidado en la recepción y decidió invitarse solo a la reunión. «Tomás, no puedes quedarte aquí», dijo Raúl, señalando la puerta. «¿Por qué?»
Porque es una reunión de trabajo. Me quedo callado. Nunca te quedas callado. Sí me quedo. Mira. El niño hizo una expresión seria, apretando los labios con fuerza. Duró exactamente 3 segundos antes de que preguntara. ¿Por qué la señora Verónica está sudando? 5 cabezas se voltearon hacia Verónica, que de hecho tenía una fina capa de sudor en la frente. No estoy sudando, dijo ella, secándose discretamente la frente con el dorso de la mano. Hace calor aquí adentro. No hace, observó el director financiero. El aire acondicionado está en 18 grados. Verónica fulminó al hombre con la mirada. Debe ser el saco nuevo. Tela sintética. Tomás frunció el ceño. Mi maestra dice que sudamos cuando estamos nerviosos. ¿Estás nerviosa, señora Verónica? No estoy nerviosa. Estoy perfectamente preparada. Entonces, ¿por qué estás sosteniendo la tableta al revés? Todas las cabezas se voltearon nuevamente. Verónica miró sus manos y se dio cuenta de que, en efecto, la tableta estaba invertida. Las notas que había preparado estaban todas al revés. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alguien al fondo de la sala tosió para disimular una risa. Tomás. La voz de Raúl era una advertencia. Por favor, el niño levantó las manos en rendición. Está bien, solo estaba observando. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y Lucía entró con el carrito de limpieza. Se detuvo inmediatamente al ver la cantidad de personas reunidas. Disculpen, regreso después. Lucía. Tomás saludó con la mano como si hubiera encontrado a una amiga de muchos años en un aeropuerto lleno. Hola, Tomás. ¿Viniste a la reunión? No, Vino a limpiar, interrumpió Verónica, la voz afilada. Lo que debería estar haciendo en otro piso, ya que esta sala está claramente ocupada. Lucía asintió y comenzó a retroceder con el carrito. Fue cuando Tomás decidió que ese era el momento perfecto para compartir información relevante. Tío, Lucía habla francés mejor que tú. El aire de la sala se congeló. Raúl cerró los ojos por un segundo como si estuviera pidiendo paciencia a alguna entidad superior. Tomás, sí habla, me lo dijo ayer. Habla francés, inglés, italiano y español. 4 idiomas, mostró 4 dedos para enfatizar el punto. ¿Cuántos idiomas hablas tú, tío? Este no es el momento. Tú hablas 2, yo conté, español y un poco de inglés. Lucía habla el doble. El director financiero carraspeó. ¿Habla francés? Eso no es relevante, cortó Verónica. Es empleada de limpieza, que habla 4 idiomas, completó Tomás como si estuviera ayudando. Tomás, Raúl se levantó de la silla. ¿Qué? Es verdad. Los ojos de toda la sala se volvieron hacia Lucía, que todavía estaba parada en la puerta, el carrito de limpieza entre ella y los ejecutivos como una barricada improvisada. Podía sentir el peso de esas miradas, algunas curiosas, algunas escépticas, algunas abiertamente hostiles. La mirada de Verónica, en particular, podría derretir acero. ¿Hablas francés?, preguntó el director financiero. Lucía tragó saliva. Había 2 opciones: negar y salir por la puerta como hacía todos los días, o confirmar y enfrentar lo que viniera después. Miró a Tomás. El niño sonreía, completamente ajeno al caos que había causado, solo feliz por estar ayudando a su amiga. Hablo, dijo Lucía, con fluidez. Un murmullo recorrió la sala. Verónica soltó una risa corta. Con fluidez. Claro, y yo hablo mandarín. ¿Hablas mandarín?, preguntó Tomás, genuinamente impresionado. No, Tomás, era sarcasmo. ¿Qué es sarcasmo? Es cuando los adultos dicen lo contrario de lo que piensan para parecer inteligentes, explicó Lucía antes de poder contenerse. El director financiero se atragantó con su propia saliva. Verónica se volteó hacia Lucía con la velocidad de una serpiente a punto de atacar. ¿Qué dijiste? Dije que... Lucía se detuvo, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. Nada, disculpe. El teléfono de la sala de juntas comenzó a sonar. La pantalla de proyección parpadeó, indicando que la llamada de los inversionistas estaba entrando. «Están llamando», anunció el técnico de sonido, innecesariamente. Raúl miró a Verónica, miró a Lucía, miró al teléfono que seguía sonando. La reunión que definiría el futuro de la empresa estaba a punto de comenzar. Su directora comercial estaba sudando a mares y sosteniendo notas al revés, y su empleada de limpieza, aparentemente, hablaba francés mejor que todos en la sala. «Señor Montoya». El técnico de sonido parecía en pánico. «Están esperando». Raúl tomó una decisión en 3 segundos. «Lucía, quédate», como apoyo. Verónica abrió la boca para protestar, pero Raúl levantó la mano. «No voy a discutir». Miró a Lucía. «Si algo sale mal, intervienes. ¿Puedes hacer eso?».
Lucía soltó el carrito de limpieza. «Puedo». La llamada fue contestada. Los inversionistas franceses aparecieron en la pantalla, y lo primero que uno de ellos dijo, en francés rápido e impaciente, hizo que Verónica palideciera. No había entendido una sola palabra. El inversionista francés habló por 40 segundos sin parar. 40 segundos de palabras que salían como una cascada imparable de elegancia e impaciencia. Verónica no parpadeó, no se movió, no respiró, porque no había entendido absolutamente nada. En la pantalla, 3 hombres de traje impecable esperaban una respuesta. El que había hablado era Philippe Renard, director de adquisiciones internacionales de uno de los grupos de lujo más grandes de Europa. Cabello canoso, lentes de armazón delgado, expresión de quien no tenía paciencia para aficionados. El silencio en la sala de juntas de Montoya Exportaciones era sofocante. «¿Señora Salgado?» La voz de Renard cortó el aire. ¿Entendió la pregunta? Verónica abrió la boca, la cerró, la abrió nuevamente. «¿Yo? ¿Podría repetir, por favor?» Renard intercambió una mirada con los colegas, el tipo de mirada que decía todo sin necesidad de palabras. «Pregunté», dijo él, esta vez más despacio, como si hablara con un niño, sobre las proyecciones de exportación para el mercado asiático y cómo pretenden adaptar la línea de productos a las exigencias aduaneras de la Unión Europea. Verónica asintió, fingiendo comprensión. «Sí, claro, las proyecciones son positivas, muy positivas». El silencio que siguió fue devastador. Renard suspiró. «Señora Salgado, con todo respeto, no fue eso lo que pregunté». Desde la esquina de la sala, Lucía observaba el desastre desarrollarse en cámara lenta. Entendía cada palabra, cada matiz, cada señal de impaciencia creciente en los rostros de los inversionistas. Y entendía también que si alguien no hacía algo en los próximos segundos, la negociación estaría perdida para siempre. Raúl debió haber pensado lo mismo, porque de repente sus ojos se encontraron con los de ella. Una mirada rápida, casi desesperada. Era el permiso que necesitaba. Lucía dio un paso al frente. «Señores», dijo ella en francés, la voz clara y firme, «pido disculpas por la confusión. Permítanme aclarar la cuestión de las proyecciones y de las adaptaciones aduaneras». En la pantalla, los 3 inversionistas se enderezaron en las sillas. Renard frunció el ceño, claramente tratando de recordar dónde había visto a esa mujer antes. «La señora estaba en la reunión de ayer, ¿verdad?» «Al fondo de la sala». «Estaba, sí». «¿Y por qué no habló en aquella ocasión?» Lucía no dudó. «No me fue solicitado, pero estoy aquí ahora». Renard consideró la respuesta por un momento. Después, una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios. «Pues bien, prosiga, señora Hernández». «Lucía Hernández». «Prosiga, señora Hernández». Y Lucía prosiguió. Durante los siguientes 10 minutos, condujo la conversación como si hubiera nacido para ello. Explicó las proyecciones de mercado, detalló las adaptaciones necesarias para cumplir con las normas europeas, respondió preguntas sobre logística, plazos y garantías de calidad. Todo en un francés tan fluido que los propios franceses parecían impresionados. En la sala, los ejecutivos de Montoya observaban con expresiones variadas. El director financiero tenía la boca entreabierta como un pez fuera del agua. 2 gerentes intercambiaban miradas de asombro mal disimulado. Uno de ellos susurró al compañero al lado. «Yo siempre supe que era talentosa». «Ni siquiera sabía su nombre hasta ayer», respondió el otro. Detalles. Verónica, por su parte, parecía haber tragado algo extremadamente agrio. Sus manos apretaban la tableta con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Raúl no podía quitar los ojos de Lucía. No era solo el francés, era la postura, la confianza, la forma como gesticulaba mientras hablaba, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente escogida. Aquella no era la empleada de limpieza que cruzaba en los pasillos sin nunca realmente ver. Aquella era la misma persona que siempre estuvo ahí. Solo invisible para quien no se tomaba el trabajo de mirar. «Excelente», dijo Renard cuando Lucía terminó de responder la última pregunta. «Finalmente una comunicación clara. ¿Por qué no nos ahorraron tiempo y la pusieron a hablar desde el principio?» El silencio en la sala fue ensordecedor. Lucía mantuvo la compostura. «Lo importante es que nos estamos entendiendo ahora, señor Renard». El francés asintió, visiblemente satisfecho. «En efecto, enviaremos la propuesta revisada antes del final del día. Esperamos que la señora Hernández continúe siendo nuestra interlocutora». «Será un placer. Perfecto. Hasta el viernes entonces». La llamada terminó, la pantalla quedó en negro, y entonces comenzó el caos. «¿Qué acaba de pasar?».
El director financiero fue el primero en romper el silencio. «Pasó que salvamos el contrato», dijo el gerente de operaciones todavía pareciendo aturdido. «Gracias a la empleada de limpieza. Esto es inaceptable». Verónica se levantó, el rostro rojo. «Me interrumpió en medio de una negociación. Pasó por encima de mi autoridad». «No estabas negociando», observó alguien. «Estabas sudando». Algunas risas ahogadas recorrieron el ambiente. Verónica giró en dirección del sonido. «¿Quién dijo eso?», nadie respondió. Pero varios ejecutivos de repente se interesaron mucho en sus propios zapatos. Raúl se levantó, alzando la mano para pedir silencio. «Basta». La sala quedó callada. Él miró a Lucía. «Los inversionistas te quieren como interlocutora, lo que significa que necesitamos hablar sobre tu posición en esta empresa». Verónica dio un paso al frente. «Raúl, no puedes estar considerando esto». «Lo estoy. No tiene calificaciones formales, no tiene experiencia corporativa, tiene la confianza de los inversionistas», dijo Raúl sin desviar los ojos de Lucía. «En este momento, eso vale bastante». Verónica abrió la boca para protestar, pero Raúl la cortó. La discusión terminó. «Lucía, lunes, 9 de la mañana en mi oficina». Lucía sintió el corazón latiendo fuerte. «Estaré ahí». Raúl salió de la sala. Los ejecutivos comenzaron a dispersarse, murmurando entre sí. Solo Verónica permaneció. Caminó hasta Lucía, los tacones resonando en el piso. «¿Crees que ganaste?», dijo ella, la voz baja. «Pero yo construí mi posición en esta empresa ladrillo por ladrillo. Y no voy a dejar que una mujer de limpieza me quite eso». Lucía sostuvo la mirada. «No quiero quitarte nada». Verónica sonrió, una sonrisa que no llegó a los ojos. «Perfecto. Entonces no te importará cuando demuestre que no perteneces a este mundo». Salió, dejando la amenaza flotando en el aire. Tomás apareció en la puerta, sonriendo. «Fuiste increíble, Lucía». Ella sonrió de vuelta, pero sus ojos seguían a Verónica por el pasillo. La guerra había sido declarada. 3 días después, Verónica Salgado sonreía. Y cuando Verónica sonreía de esa manera, alguien estaba a punto de tener un día muy malo. La reunión de revisión contractual había comenzado a las 2 de la tarde. Esta vez era presencial. Los inversionistas franceses habían enviado 2 representantes legales para finalizar los términos del acuerdo, y la sala de juntas del piso 12 estaba más tensa que un violín desafinado. Lucía ocupaba una silla al lado de Raúl, vistiendo un saco prestado de su propia madre y zapatos que apretaban en los dedos. No era exactamente el vestuario de una ejecutiva internacional, pero era lo mejor que había conseguido en 48 horas. Verónica, por otro lado, parecía haber salido de una revista de moda corporativa. Saco azul marino impecable, aretes discretos, cabello liso como una cortina de seda. Saludó a los franceses con besos en la mejilla y frases en un francés que, esta vez, parecía sospechosamente mejor. Contrató un maestro particular. Susurró el director financiero al compañero al lado. Clases intensivas de emergencia. En 3 días, dicen que pagó una fortuna. Lucía fingió no escuchar. Estaba demasiado concentrada en los documentos esparcidos sobre la mesa. 60 páginas de términos contractuales, cláusulas y subcláusulas que determinarían el futuro de Montoya Exportaciones en los próximos 5 años. La negociación avanzaba bien. Los franceses parecían satisfechos. Raúl hacía preguntas pertinentes. Lucía traducía cuando era necesario, aclarando puntos técnicos con la precisión de quien realmente entendía del asunto. Y Verónica sonreía. Sonreía demasiado. Fue en la página 47 que Yacía notó el problema. Verónica estaba presentando una cláusula sobre comisiones de intermediación. Hablaba con confianza, señalando hacia las gráficas proyectadas en la pantalla. Los franceses asentían, aparentemente convencidos. Pero algo no cuadraba. Lucía miró el documento original en francés. Después la traducción que Verónica había preparado. Después el documento original nuevamente. Los números eran diferentes. La cláusula original establecía una comisión de 3% para la empresa intermediaria. La traducción de Verónica decía 8%. 5 puntos porcentuales de diferencia. En un contrato de millones, aquello significaba una cantidad absurda desviada hacia algún lugar. Y Lucía tenía una buena idea de cuál lugar sería ese. ¿Algún problema, señora Hernández? La voz de Verónica cortó sus pensamientos. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Lucía levantó la cabeza. «No», dijo ella con calma. «Solo revisando los términos». «Perfecto. ¿Podemos continuar?» Lucía dudó. Tenía 2 opciones. Quedarse callada y dejar que el fraude pasara.
o hablar y exponer a Verónica frente a todos. La primera opción era más segura, la segunda era más justa. En realidad, dijo Lucía, creo que hay un pequeño error de captura en la cláusula 12. Verónica se congeló. ¿Error de captura? Sí, la versión en francés menciona 3% de comisión. La traducción dice 8. Probablemente alguien cambió los números sin querer. El silencio en la sala fue absoluto. Los representantes franceses fruncieron el ceño y comenzaron a hojear sus propios documentos. Tiene razón, dijo uno de ellos, después de algunos segundos. El original dice 3%. Raúl se volteó hacia Verónica. ¿Cómo pasó esto? Verónica se rió. Una risa ligera, despreocupada, perfectamente ensayada. Dios mío, qué vergonzoso. Debe haber sido un error del equipo de traducción. Voy a mandar corregir inmediatamente. Usted misma preparó estos documentos, observó Lucía, la voz neutral. Vi su nombre en el encabezado. La sonrisa de Verónica vaciló por una fracción de segundo, tan rápido que casi nadie se dio cuenta. Casi. Claro que preparé, dijo ella recuperando la compostura. Pero son 60 páginas. Los errores pasan. Lo importante es que fue corregido a tiempo. Se volteó hacia los franceses con su mejor sonrisa corporativa. Señores, pido disculpas por el inconveniente. Garantizamos que la versión final estará absolutamente correcta. Los franceses intercambiaron miradas desconfiadas, pero asintieron. Esperamos que así sea, dijo el más grande. Errores así pueden comprometer toda la negociación. No se repetirá, garantizó Verónica. La reunión continuó, pero el clima había cambiado. Los franceses revisaban cada cláusula con atención redoblada. Raúl observaba a Verónica con una expresión que Lucía no podía descifrar. Y Verónica ya no sonreía. 2 horas después, cuando los franceses finalmente partieron con promesas de enviar la versión final del contrato, Lucía comenzó a guardar sus papeles. Una palabra, señor Hernández. La voz de Verónica vino de atrás de ella, fría como el hielo. Lucía se volteó. La sala estaba vacía ahora. Solo las dos. Dígame. Verónica caminó hasta ella, los tacones resonando en el piso silencioso. ¿Crees que fuiste muy lista hoy, verdad? Solo corregí un error. Un error. Verónica se rió, pero no había humor alguno en la risa. Sabes muy bien que no fue un error. Entonces, ¿qué fue? Las dos mujeres se miraron fijamente. El aire entre ellas parecía electrificado. Fue una prueba, dijo Verónica. Y la pasaste. Felicidades. Ahora sé exactamente el tipo de persona que eres. ¿Y qué tipo sería ese? El tipo peligroso. Verónica se acercó un paso más. El tipo que no sabe quedarse en su lugar. Lucía no retrocedió. Mi lugar es donde yo decida qué es. Verónica sonrió, pero era una sonrisa diferente ahora. La sonrisa de alguien que acaba de identificar un objetivo. Ya veremos, dijo ella. Veremos cuánto tiempo duras en este mundo antes de que te des cuenta de que no perteneces a él. Se alejó, caminando hacia la puerta. ¿Y Lucía? Verónica se detuvo en el umbral, sin voltearse. La próxima vez que decidas exponerme, asegúrate de que no tienes nada que esconder. Porque yo voy a descubrirlo. La puerta se cerró detrás de ella. Lucía se quedó parada en medio de la sala vacía, el corazón latiendo fuerte. No tenía nada que esconder. Pero Verónica no parecía del tipo que necesitaba hechos para destruir a alguien. Y algo le decía a Lucía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El contrato fue firmado un viernes a las 4:23 de la tarde. Champaña francés, aplausos educados, apretones de manos que valían millones. Y Lucía no fue invitada a la foto oficial. La ceremonia de firma sucedió en la sala de conferencias principal, con vista panorámica de León al fondo. Los inversionistas franceses estaban radiantes. Philippe Renard había traído una botella especial para celebrar, de esas que solo se abren en ocasiones verdaderamente importantes. Raúl firmó primero, después los representantes europeos, flashes de cámaras, sonrisas ensayadas. El fotógrafo corporativo posicionando a todos para el registro histórico. Más hacia la izquierda, señor Montoya. Señora Salgado, un poco más cerca. Perfecto. Lucía observaba desde la puerta, todavía sosteniendo la carpeta con los documentos traducidos que habían hecho posible ese momento. Nadie la llamó a la foto. Nadie siquiera miró en su dirección. ¿No vas a ir?, susurró la asistente de Raúl, pasando junto a ella con una charola de copas. No fui invitada. La asistente hizo una mueca de simpatía. Bienvenida al mundo corporativo. Lucía casi se rió. Casi, cuando las fotos terminaron y las copas comenzaron a circular, decidió que era hora de irse. Su trabajo estaba hecho. Los franceses tenían su contrato.
La empresa tenía su acuerdo millonario. Y ella tenía. ¿Qué exactamente? Señora Hernández. La voz de Renard la alcanzó antes de que llegara al elevador. El francés caminó hasta ella con pasos rápidos, una copa de champaña en cada mano. ¿Se iba sin despedirse? No quería interrumpir la celebración. ¿Interrumpir? Renard se rió. Mi querida, usted es la razón de la celebración. Sin su intervención, este acuerdo jamás hubiera sucedido. Extendió una de las copas hacia ella. Por favor, acepte al menos un brindis. Lucía dudó, pero tomó la copa. Gracias. No, gracias a usted. Renard alzó su copa. Por la comunicación clara y las personas que hacen que los negocios realmente funcionen, aunque nadie las ponga en las fotos. El comentario era sutil pero certero. Lucía sonrió, esta vez de verdad. Usted se dio cuenta. Me doy cuenta de muchas cosas. Renard dio un sorbo a su champaña, incluyendo cuando alguien está siendo deliberadamente excluido. Antes de que Lucía pudiera responder, una voz familiar cortó la conversación. Señor Renard, necesitamos su firma en un documento más. Verónica apareció al lado de ellos como un fantasma de saco rojo, la sonrisa profesional perfectamente posicionada. Señora Hernández, agregó él directamente a Lucía, gracias por apoyo. Puede dejar los documentos con la recepción. Era una despedida, clara e indisimulable. Renard frunció el ceño. La señora Hernández estaba justamente ocupada, estoy segura, interrumpió Verónica. Tiene otras responsabilidades además de esta negociación. ¿No es así, Lucía? El uso del primer nombre fue a propósito, un recordatorio de jerarquía, de lugar. Lucía sostuvo la mirada de Verónica por un momento. Claro, dijo ella, la voz perfectamente controlada. Con permiso, señores. Entregó la copa todavía llena a un mesero que pasaba y caminó hacia el elevador. Renard la observó partir con una expresión pensativa. Mujer interesante, murmuró él. Competente, concordó Verónica, el tono sugiriendo que competencia era lo único que Lucía podría ofrecer, para lo que fue contratada. El elevador llegó. Lucía entró. Las puertas estaban casi cerrándose cuando una mano las impidió. Raúl entró al elevador ligeramente agitado como si hubiera corrido por el pasillo. Lucía, espera. Las puertas se cerraron detrás de él. Señor Montoya. Raúl, corrigió él. Después de todo esto, creo que podemos usar el primer nombre. Está bien, Raúl. El elevador comenzó a bajar, 12 pisos de silencio incómodo por delante. Hiciste un trabajo excepcional, dijo él finalmente. Gracias, en serio. Sin ti, este contrato no existiría. Lo sé. Raúl pareció sorprendido con la respuesta directa. ¿Lo sabes? Sí. Lucía se volteó para encararlo. También sé que no fue incluida en la foto, ni mencionada en los agradecimientos, ni presentada oficialmente a los inversionistas como parte del equipo. El elevador pasó por el 8º piso. Eso fue un descuido, dijo Raúl. Fue una decisión. Él no lo negó. Verónica organizó la ceremonia. Ella hizo exactamente lo que quería hacer. Lucía no lo dejó terminar. Y tú lo permitiste. 7º piso. Raúl pasó la mano por el cabello, visiblemente incómodo. Es complicado. Verónica está en la empresa desde hace años. Tiene aliados, influencia. Y yo soy la mujer de limpieza que se atrevió a hablar francés. Ya no eres mujer de limpieza, ¿no? Lucía inclinó la cabeza. Entonces, ¿qué soy? Porque por lo que vi hoy, parece que soy conveniente cuando me necesitan e invisible cuando no me necesitan. 5º piso. Raúl abrió la boca para responder, pero Lucía continuó. Yo no pedí entrar a esa sala de juntas. Tu sobrino me puso ahí. Y cuando ayudé, cuando salvé esa negociación que se estaba hundiendo, la única recompensa que recibí fue una amenaza velada de tu directora comercial. 4º piso. ¿Verónica te amenazó? ¿Estás sorprendido? El silencio de Raúl fue respuesta suficiente. 3º piso. Lucía. La voz de él era más suave ahora. Voy a resolver esto. Mereces reconocimiento. Mereces una posición formal. No quiero una posición por lástima o por culpa. No es lástima. Es justicia. 2º piso. Lucía suspiró. ¿Sabes cuál es el problema, Raúl? Sabes lo que es correcto. Lo vi en tus ojos durante las reuniones. Pero a la hora de actuar, retrocedes. Dejas que otros tomen las decisiones por ti. Las puertas se abrieron en planta baja. Lucía salió del elevador, pero se detuvo antes de alejarse. Cuando decidas qué tipo de líder quieres ser, avísame. Hasta entonces voy a seguir haciendo mi trabajo, sea cual sea. Caminó hacia la salida, los zapatos apretados resonando en el piso del vestíbulo. Raúl se quedó parado en las puertas del elevador, observándola partir. Tomás apareció a su lado, viniendo de algún rincón donde estaba escondido. «Tío»,
¿Por qué Lucía parece triste? Raúl no respondió, pero esa noche, solo en su oficina, tomó una decisión. Y a la mañana siguiente, Verónica Salgado descubriría que su reinado estaba llegando a su fin. El correo llegó a las 7:14 de la mañana mientras Lucía todavía tomaba café en la cocina apretada de su departamento. El asunto decía, propuesta de trabajo, Traducciones Internacionales Monterrey. Lucía casi tiró la taza. Era de una agencia de traducción con sede en Monterrey, una de las más grandes del norte de México. Habían visto su perfil en una plataforma profesional que había actualizado meses atrás, cuando todavía soñaba con trabajar con idiomas de verdad. La propuesta era clara: traductora senior para clientes internacionales, salario fijo, beneficios completos, posibilidad de trabajo remoto. Y ninguna mención a carritos de limpieza. Lucía leyó el correo 3 veces para asegurarse de que no era un error. En la cuarta lectura, sus ojos comenzaron a arder. Alguien había mirado su currículum y visto potencial. Alguien que no la conocía como la mujer de limpieza que habla francés, sino simplemente como una profesional calificada. Respondió en menos de 5 minutos. Acepto la entrevista. ¿Cuándo podemos hablar? La respuesta llegó antes de que terminara de lavar la taza. Mañana a las 10 de la mañana, por videoconferencia. Enviamos el enlace enseguida. Lucía miró el uniforme azul colgado detrás de la puerta del cuarto. El uniforme que vestía desde hacía 3 años. El uniforme que la hacía invisible. Tal vez era hora de dejarlo atrás. Esa misma mañana, del otro lado de la ciudad, Tomás Montoya estaba haciendo preguntas inconvenientes. «Tío, ¿por qué tienes esa cara?» Raúl miró al sobrino por encima de la taza de café. «¿Qué cara?» «Esa cara». Tomás imitó una expresión de preocupación exagerada, frunciendo el ceño y apretando los labios. «Parece que comiste algo echado a perder». «No tengo cara de nada». «Sí tienes. Es la misma cara que pones cuando olvidas mi cumpleaños». «Nunca he olvidado tu cumpleaños. Lo olvidaste el año pasado». «Estaba en una reunión importante». «Siempre estás en una reunión importante». Tomás se encogió de hombros tomando una tostada. «¿Es por Lucía?» Raúl se atragantó con el café. «¿Qué?» «Lucía, ¿estás preocupado por ella?» «¿Por qué estaría preocupado por ella?» Tomás puso los ojos en blanco con la paciencia de un adulto lidiando con un niño particularmente lento. «Porque te gusta, y porque se puso triste ayer, y porque no hiciste nada para ayudar». El silencio que siguió fue incómodo. «Yo no». Raúl comenzó, pero Tomás lo interrumpió. «Tío, tengo 8 años, no estoy ciego. La miras diferente, y ella salvó la empresa. Todo el mundo lo sabe, menos tú aparentemente». «¿Tomás?» «La señora Verónica es mala». El niño lo dijo con la simplicidad de quien constata un hecho obvio. «Trata a las personas como si fueran mosquitos, y tú lo permites. La situación es más complicada de lo que parece». «No lo es». Tomás mordió la tostada. «Solo tienes miedo». Raúl parpadeó. «¿Miedo? De hacer lo correcto. Mi maestra dice que los adultos tienen miedo de muchas cosas que los niños no tienen. Dijo que es porque los adultos piensan demasiado». «Tu maestra habla mucho. Es inteligente». Tomás terminó la tostada y limpió las manos en la servilleta. ¿Sabes qué más dijo? ¿Qué? Que cuando vemos algo especial y no hacemos nada, otra persona lo va a hacer. El niño miró directamente a los ojos del tío. Si no ves lo especial que es Lucía, otros lo van a ver, y entonces va a ser demasiado tarde. Raúl se quedó en silencio. Tomás bajó de la silla y tomó la mochila. «Tengo que ir a la escuela». «Piensa en lo que dije, tío. Eres inteligente cuando quieres». El niño salió de la cocina, dejando a Raúl solo con su café frío y sus pensamientos aún más helados. En Montoya Exportaciones el día transcurría normalmente. Ejecutivos en reuniones, teléfonos sonando, el zumbido constante de la productividad corporativa. Lucía llegó a la hora de siempre, se puso el uniforme de siempre, tomó el carrito de siempre. Pero algo en ella había cambiado. Limpiaba las mesas con la misma eficiencia de siempre, pero sus pensamientos estaban en Monterrey, en una nueva vida, en un nuevo comienzo que no involucraba ser invisible. «Estás sonriendo». La voz vino de atrás de ella. Raúl estaba parado en la puerta de la sala de juntas, las manos en los bolsillos. «¿Sí? Es diferente». Lucía continuó limpiando. «Tal vez tengo un buen motivo». «¿Y cuál sería?» Ella se detuvo, lo miró. «Recibí una propuesta de trabajo, una agencia de traducción en Monterrey». El rostro de Raúl cambió. No mucho, pero lo suficiente para que Lucía se diera cuenta. «¿Vas a aceptar?» «Tengo una entrevista mañana». «Entienda». Silencio. Lucía volvió a limpiar la mesa.
Es una buena oportunidad, dijo ella sin mirarlo. Trabajo de verdad en mi área, salario decente, respeto profesional. ¿Tienes respeto aquí, sí? Lucía finalmente lo encaró. Porque por lo que recuerdo, ayer salvé un contrato de millones y no fui ni mencionada en los agradecimientos. Raúl no respondió. Eso pensé, dijo ella volviendo al trabajo. Lucía. Raúl, pasé 3 años en esta empresa siendo invisible. 3 años limpiando mesas de personas que ni siquiera sabían mi nombre. Y cuando finalmente tuve la oportunidad de mostrar lo que sé hacer, fui tratada como una inconveniencia. Voy a cambiar eso. ¿Cuándo? La pregunta quedó suspendida en el aire. Raúl abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Lucía sintió como si aquello confirmara algo que ya sabía. Eso pensé. Terminó de limpiar la mesa y empujó el carrito hacia la puerta. Lucía, espera. Ella se detuvo, pero no se volteó. La entrevista es mañana a las 10, dijo ella. Si tienes algo que decir, tienes hasta entonces. Y salió. Raúl se quedó parado en medio de la sala vacía, el peso de las palabras de ella presionando su pecho. Su teléfono sonó, un mensaje de Tomás. ¿Y qué, tío? ¿Ya pensaste en lo que dije? Raúl guardó el teléfono en el bolsillo. Tenía menos de 24 horas para decidir qué tipo de hombre quería ser. Y por primera vez en mucho tiempo, la respuesta no parecía tan complicada. 8:47 de la mañana. Raúl Montoya atravesó la oficina como un huracán de traje bien cortado. Los empleados dejaron de escribir, dejaron de hablar, dejaron de respirar, porque el director general nunca caminaba de esa manera, nunca con esa expresión en el rostro. Nunca hacia la oficina de Verónica Salgado a las 8:47 de un martes. Algo estaba a punto de pasar. Raúl no tocó la puerta, simplemente la abrió. Verónica estaba sentada detrás de su escritorio, el teléfono en la oreja, una sonrisa profesional en los labios. La sonrisa murió cuando vio quién había entrado. Voy a llamar después, dijo ella al teléfono, colgando sin esperar respuesta. Raúl. ¡Qué sorpresa! No va a ser una sorpresa agradable. Él cerró la puerta detrás de sí. El clic sonó como un veredicto. Verónica se recostó en la silla, cruzando los brazos. Parece serio. ¿Qué pasó? ¿Los franceses cancelaron? Los franceses están muy satisfechos, especialmente con la traductora que intentaste sabotear. El aire en la sala cambió. No sé de qué hablas. Sí sabes. Raúl lanzó una carpeta sobre el escritorio de ella. La cláusula 12, la comisión alterada, 8% en vez de 3. Verónica miró la carpeta, pero no la tocó. Ya expliqué eso. Fue un error de captura. ¿Un error de captura que dirigiría millones a una cuenta a tu nombre? El silencio que siguió fue ensordecedor. Hice una auditoría, continuó Raúl. Discreta, claro. No quería alarmar a nadie antes de estar seguro. ¿Y adivina qué descubrí? Verónica no respondió. La cuenta estaba vinculada a una empresa fantasma registrada en Cancún. Una empresa cuyo único socio, por coincidencia, es tu primo Eduardo. Esa es una acusación grave. Es una acusación con documentos. Raúl golpeó la carpeta. Está todo aquí. Transferencias anteriores. Contratos alterados. 3 años de desvíos que pensaste que nadie notaría. Verónica se levantó lentamente. No tienes pruebas suficientes. Tengo pruebas suficientes para llamar a la policía. Pero prefiero resolver esto de otra manera. ¿Qué manera? Vas a renunciar. Hoy vas a firmar un acuerdo de confidencialidad y vas a salir de este edificio antes del mediodía. Verónica se rió. Una risa seca, amarga. ¿Y si no acepto? Entonces entrego todo a la fiscalía. ¿Y puedes explicarle a un juez cómo un error de captura desvió cientos de miles de pesos a lo largo de 3 años? Los dos se miraron fijamente. Verónica fue la primera en desviar la mirada. No tendrías el valor. No lo tendría. Hace una semana no lo tendría. Raúl dio un paso al frente. Pero hace una semana yo era un hombre que dejaba que otras personas tomaran decisiones por él, que veía injusticias suceder y se quedaba en silencio, que trataba a personas extraordinarias como si fueran invisibles. Hizo una pausa. Ese hombre ya no existe. Verónica lo estudió por un largo momento, buscando debilidad, buscando vacilación. No encontró ninguna. «Estás haciendo esto por ella», dijo finalmente. «Por la mujer de limpieza». «¿Lo estoy haciendo porque es correcto?» «No». Verónica sonrió, pero era una sonrisa derrotada. «Lo estás haciendo porque te enamoraste de una mujer que limpia baños y no puedes admitirlo». Raúl no respondió. «Patético», murmuró Verónica, tomando la bolsa. «Tal vez, pero al menos voy a dormir en paz». Verónica caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «No se va a quedar, ¿sabes?
Personas como ella no se quedan en lugares como este. Tarde o temprano se va a dar cuenta de que eres tan vacío como los otros ejecutivos en este edificio. Tal vez, dijo Raúl, pero al menos ella va a tener la opción. Verónica abrió la puerta. Del otro lado, media docena de empleados fingían no estar escuchando. Muy mal, por cierto. Pueden dejar de fingir, dijo ella, pasando junto a ellos. El show terminó. Desapareció por el pasillo, los tacones resonando una última vez en el piso de la oficina. Raúl miró el reloj, 9:23. Tenía menos de 40 minutos. El departamento de Lucía quedaba en un barrio sencillo, a 20 minutos en auto del centro. Edificio de 3 pisos, fachada descarapelada, escalera que crujía a cada paso. Raúl subió los escalones de 2 en 2. Tercer piso, puerta 302. Tocó. Nada. Tocó de nuevo. ¿Lucía? La puerta se abrió, pero no era Lucía. Era una señora de cabello canoso y delantal floreado. ¿Puedo ayudarlo? Yo busco a Lucía Hernández. Salió hace unos 15 minutos. Dijo que tenía una entrevista importante. El corazón de Raúl se hundió. ¿A dónde fue? No sé, joven, pero llevó la computadora, así que debe ser por video. Tal vez en el café de la esquina. Le gusta ir ahí cuando necesita buena internet. Raúl agradeció y bajó las escaleras corriendo. El café quedaba a 2 cuadras. Una fachada pequeña, mesas de plástico en la banqueta, el olor a pan fresco escapando por la puerta. Y ahí estaba ella. Lucía estaba sentada en una mesa en la esquina, la computadora abierta frente a ella, audífonos en los oídos. Vestía una blusa blanca sencilla, el cabello suelto por primera vez desde que Raúl la conocía. Se veía nerviosa y decidida, y hermosa de una manera que él nunca se había permitido notar. Raúl entró al café. Lucía levantó los ojos, lo vio, y su expresión pasó de sorpresa a confusión a algo que él no pudo identificar. ¿Qué haces aquí? Vine a decir algo. Estoy en medio de una entrevista. Lo sé. Raúl se acercó a la mesa. Pero esto no puede esperar. En la pantalla de la computadora, una mujer de lentes observaba la escena con curiosidad evidente. ¿Señora Hernández? La voz vino de las bocinas. ¿Está todo bien? Lucía miró la pantalla, miró a Raúl, y tomó una decisión. ¿Me puede dar un minuto? La mujer asintió, claramente intrigada. Lucía se quitó los audífonos y se levantó. Tienes 60 segundos. Raúl respiró profundo. Despedí a Verónica, expuse su fraude, y vine aquí no para ofrecerte un empleo, sino para pedir disculpas. ¿Disculpas? Por haber sido cobarde, por no haberte defendido cuando debía, por haber dejado que otras personas decidieran tu valor. Lucía no dijo nada. Mereces Monterrey, continuó él. Mereces cualquier oportunidad que quieras, pero antes de aceptar necesitaba que supieras. Te veo, finalmente te veo. 45 segundos. ¿Y qué ves? Alguien extraordinario, alguien que construyó su propia grandeza con sus propias manos, alguien que merece mucho más de lo que pude ofrecer. Lucía miró la computadora, miró a Raúl y sonrió. Siéntate. La entrevista puede esperar un poco más. Raúl se sentó, el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que la mujer en la pantalla de la computadora podía escuchar. Lucía volvió a su silla y escribió algo rápidamente en el teclado. Señora Martínez, ¿puedo regresarle la llamada en 30 minutos? La mujer de lentes en la pantalla sonrió con una curiosidad mal disimulada. Claro, señora Hernández. Parece que surgió algo urgente. Muy urgente, confirmó Lucía, lanzando una mirada a Raúl que él no pudo interpretar. La llamada terminó. El café estaba casi vacío a esa hora de la mañana. Un señor mayor leía el periódico en la esquina. Una mamá trataba de convencer al hijo pequeño de comer un pedazo de pan. El empleado detrás del mostrador fingía limpiar vasos mientras claramente observaba la escena. ¿Café?, ofreció Lucía, señalando la taza frente a ella. No, gracias. Pareces que lo necesitas. Probablemente. Hizo una seña al empleado que apareció con una velocidad sospechosa. Otro café, por favor, bien cargado. Miró a Raúl. Lo va a necesitar. El empleado asintió y se alejó, lanzando miradas curiosas por encima del hombro. Lucía cruzó los brazos sobre la mesa. Entonces, despediste a Verónica. La despedí, y viniste hasta acá corriendo. Vine. Hiciste que pausara una entrevista de trabajo. Lo hice. ¿Todo eso para pedir disculpas? Raúl dudó. No solo para pedir disculpas. ¿Ah, no? Lucía inclinó la cabeza, una sonrisa casi imperceptible en la comisura de los labios. ¿Y qué más? El café llegó. Raúl agradeció al empleado, que definitivamente estaba tardando demasiado en poner la taza en la mesa. Gracias, ya puede irse. El hombre se alejó, pareciendo ligeramente ofendido. Lucía se rió, una risa corta, genuina.
Eres muy bueno dando órdenes. Es un hábito profesional, me di cuenta. Tomó un sorbo de su propio café. Entonces, ¿qué más viniste a hacer aquí? Raúl respiró profundo. Vine a hacerte una propuesta. Una propuesta. Profesional. Profesional. Repitió la palabra como si estuviera probando el sabor. Interesante. Montoya Exportaciones necesita una directora de relaciones internacionales. Alguien que hable los idiomas, entienda las culturas, conduzca negociaciones. Y me estás ofreciendo ese puesto. Te lo estoy ofreciendo. Lucía se quedó en silencio por un momento, los dedos tamborileando en la mesa. ¿Y qué me hace pensar que esto no es solo una forma de limpiar tu conciencia? La pregunta era directa, cortante, exactamente como Raúl esperaba, porque no lo es. ¿No? ¿No? Se inclinó hacia adelante. Lucía, fui un cobarde, lo admito. Te vi ser humillada, ignorada, tratada como si no valieras nada y no hice nada. No porque no me importara, sino porque era más fácil fingir que no veía. ¿Y ahora ves? Ahora veo. Ella lo estudió por un largo momento, buscando mentira, buscando manipulación. ¿Y si digo que no? Entonces te vas a Monterrey. Vas a tener una carrera brillante. Y yo voy a tener que vivir sabiendo que dejé a la persona más extraordinaria que he conocido escapar entre los dedos. El aire entre ellos se cargó. Lucía desvió la mirada primero. Hablas bonito. Estoy diciendo la verdad. Los directores siempre hablan bonito. Es parte del trabajo. No estoy hablando como director. ¿Entonces estás hablando como qué? La pregunta quedó suspendida en el aire. Raúl tomó la taza de café, pero no bebió. Solo la sostuvo como si necesitara algo que hacer con las manos. Estoy hablando como un hombre que pasó 2 años fingiendo que no necesitaba a nadie. Que trabajó 16 horas al día para no tener que pensar en el vacío que tenía dentro de casa. Que crió a un sobrino con amor, pero sin saber demostrarlo. Hizo una pausa. Y que conoció a una mujer que habla 4 idiomas, aprendió todo sola, y aún así es tratada como si fuera invisible. Una mujer que pudo haberse vuelto amargada, pero eligió ser amable. Que pudo haberse dado por vencida, pero eligió continuar. Lucía no dijo nada. Me preguntaste como qué estoy hablando. Continuó Raúl. Estoy hablando como alguien que finalmente se dio cuenta de que la eficiencia profesional no sustituye la conexión humana. Que el éxito no significa nada si no tienes con quién compartirlo. El señor mayor en la esquina del café bajó el periódico, claramente interesado en la conversación. Lucía lo notó. Parece que tenemos público. Raúl miró hacia el lado. El hombre rápidamente levantó el periódico de vuelta. Aparentemente. ¿Siempre haces declaraciones emocionales en cafés públicos? Primera vez. ¿Y cómo te está yendo? Aterrador. Lucía se rió de nuevo. Esta vez la risa era más suave, más cálida. Sabes que esto es complicado, ¿verdad? Lo sé. Eres mi jefe. O eras. O quieres serlo de nuevo. Lo sé. Las personas van a hablar. Que hablen. Verónica probablemente va a esparcir rumores. Verónica ya no es nuestro problema, pero la empresa sí. Lucía se inclinó hacia adelante. Si acepto este puesto, no va a ser porque llegaste aquí con un discurso bonito. Va a ser porque lo merezco. Lo mereces. Sé que lo merezco. La cuestión es si tú lo sabes. Raúl sostuvo la mirada de ella. No te ofrecí este puesto por lástima, Lucía. Lo ofrecí porque eres la persona más calificada que conozco. Porque salvaste una negociación de millones con un francés que aprendiste sola de madrugada. Porque tienes más inteligencia emocional que toda mi directiva junta. Eso no es difícil. Tu directiva tiene la inteligencia emocional de una puerta. Exactamente. Se miraron fijamente por un momento, y entonces comenzaron a reír. No una risa educada, corporativa. Una risa de verdad, de esas que relajan los hombros y hacen que los ojos lagrimeen. El empleado del mostrador dejó de fingir que no estaba escuchando y sonrió abiertamente. Cuando la risa disminuyó, Lucía se secó los ojos con el dorso de la mano. «Eres imposible», dijo ella. «Tú también». «Lo sé». Silencio. Pero ya no era un silencio tenso, era cómodo, como si algo se hubiera acomodado en su lugar. «Entonces», preguntó Raúl, «¿qué decides?» Lucía miró la computadora cerrada frente a ella. El café a la mitad. Al hombre sentado del otro lado de la mesa esperando una respuesta que podría cambiarlo todo. «Tengo condiciones», dijo ella finalmente. «¿Cuáles?» «Primero, respondo directamente a ti, sin intermediarios, sin otros directores tratando de sabotearme. Segundo, elijo a mi propio equipo, personas en las que confío, no personas que la empresa quiera empujarme. Tercero, no soy la mujer de limpieza que se volvió directora.
Soy la profesional que siempre estuvo calificada y finalmente fue reconocida. Si alguien dice lo contrario, espero que me defiendas. Ni siquiera necesitas pedirlo. Lucía asintió lentamente. ¿Y cuarto? ¿Hay un cuarto? Ay, se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en los de él. Si esto que está pasando entre nosotros es lo que creo que es, lo manejamos como adultos, sin juegos, sin manipulación. Si algún día decides que no funciona, me lo dices de frente, y yo hago lo mismo. Raúl tragó saliva. Eso significa que estoy dispuesta a descubrir qué es esto. Lucía no desvió la mirada, pero despacio, a mi ritmo, y si intentas presionarme, desaparezco. ¿Entendido? Entendido. Bien, extendió la mano sobre la mesa. Entonces tenemos un trato. Raúl miró la mano de ella, pequeña pero firme, la mano de alguien que había construido su propia vida con esfuerzo y determinación. La estrechó. Tenemos un trato. El apretón duró un segundo más de lo necesario. Los dos lo notaron. Ninguno de los dos comentó. Lucía soltó la mano y abrió la computadora. Ahora, si me disculpas, necesito regresar la llamada a Monterrey. ¿Vas a rechazar la propuesta de ellos? Voy a agradecer y decir que surgió una mejor oportunidad. Sonrió. Y voy a omitir la parte en que mi futuro jefe apareció en un café haciendo declaraciones emocionales frente a desconocidos. Agradezco la discreción. No agradezcas todavía, estoy cobrando esta deuda en algún momento. Raúl se levantó, dejando algunas monedas en la mesa para pagar el café. ¿Lucía? Sí. Gracias, por darme una oportunidad. Ella lo miró por un largo momento. Gracias a ti por finalmente usar la tuya. Él asintió y caminó hacia la puerta. Estaba casi en la salida cuando la voz de ella lo alcanzó. Raúl se volteó. Tomás, ¿sabía que venías aquí? Fue idea de él en realidad. Lucía sonrió. Niño listo, el más listo que conozco, salió del café. Afuera, el sol de León brillaba fuerte. El día estaba caluroso, las calles llenas, la ciudad siguiendo su ritmo normal. Pero para Raúl Montoya, nada volvía a ser normal. Y por primera vez en mucho tiempo, eso parecía algo bueno. En el bolsillo su teléfono vibró. Un mensaje de Tomás. ¿Y qué, tío? ¿Funcionó? Raúl escribió la respuesta sonriendo. Creo que sí. La respuesta llegó en segundos. Por fin. Ahora quiero conocerla bien. Cena en casa. Viernes. ¿Tú cocinas? Raúl miró el mensaje. Cena. Viernes. Lucía en su casa. De repente cerrar contratos de millones parecía mucho más fácil. 3 meses después, el salón de eventos del Hotel Gran León estaba irreconocible. Lámparas de cristal, mesas decoradas con flores frescas, meseros circulando con charolas de champaña y 150 invitados en trajes de gala, todos esperando el momento oficial de la celebración. Montoya Exportaciones había cerrado el contrato más grande de su historia, y Lucía Hernández estaba a punto de ser presentada al mundo. Ajustó el vestido azul marino por tercera vez en 5 minutos. No era un vestido prestado esta vez, era suyo. Comprado con el primer sueldo como directora de Relaciones Internacionales. Un sueldo que todavía la hacía parpadear de sorpresa cada vez que veía el estado de cuenta. Estás hermosa. La voz vino de atrás de ella. Lucía se volteó. Raúl estaba parado en la entrada del pasillo que llevaba al salón principal. Traje oscuro, corbata discreta, el cabello ligeramente más largo de lo que recordaba. Los últimos 3 meses habían sido buenos para él. Las ojeras habían disminuido. La sonrisa aparecía con más frecuencia. Tú tampoco te ves mal, respondió ella. No estaba buscando halagos. Lo sé, lo di gratis. Intercambiaron una sonrisa. El tipo de sonrisa que se había vuelto frecuente entre ellos en los últimos meses, llena de cosas no dichas, pero perfectamente comprendidas. ¿Nerviosa?, preguntó él. Un poco. Condujiste negociaciones con 3 países diferentes en las últimas semanas. Enfrentaste ejecutivos que intentaron intimidarte. Convenciste a los franceses de aumentar la inversión en 20%. ¿Y qué? Y que una fiesta no debería asustarte. Lucía suspiró. Negociar es fácil. Tiene reglas, lógica, objetivos claros. Las fiestas son impredecibles. Vas a estar conmigo. Eso es parte del problema. Raúl frunció el ceño. ¿Cómo así? Todos van a estar mirando, queriendo saber si los rumores son ciertos, si la nueva directora realmente está con el director general, o si es solo chisme de pasillo. ¿Y eso te preocupa? Me preocupa que las personas piensen que llegué donde llegué por ti, no por mérito. Raúl dio un paso al frente. Lucía, cerraste el contrato más grande de la historia de esta empresa, sola. Convenciste a inversionistas que yo no pude convencer. Armaste un equipo de 5 personas en 2 meses y triplicaste nuestra presencia en el mercado europeo.
Hizo una pausa. Si alguien piensa que estás aquí por mí, esa persona claramente no prestó atención. Lucía lo estudió por un momento. ¿Practicaste ese discurso? Tal vez. Tomás me ayudó. Ella se rió. Claro que te ayudó. Del salón, el sonido de cubiertos contra cristal indicó que alguien estaba pidiendo atención. Creo que es nuestra entrada, dijo Raúl. Creo que sí. Él extendió el brazo. ¿Me acompañas? Lucía dudó por una fracción de segundo. Después puso la mano en el brazo de él. Vamos a acabar con esto de una vez. El salón estaba lleno. Inversionistas franceses, italianos y alemanes conversaban con ejecutivos mexicanos. Periodistas de publicaciones de negocios circulaban buscando citas interesantes. Y en el centro de todo una mesa principal donde los contratos serían oficialmente celebrados. Cuando Raúl y Lucía entraron juntos, un murmullo recorrió la sala. Discreto, pero perceptible. «Están mirando», susurró Lucía. «Que miren». Caminaron hasta la mesa principal, donde Philippe Renard ya los esperaba con una sonrisa. «Señora Hernández». El francés la saludó con 2 besos en la mejilla. La estrella de la noche finalmente llegó. «Exagerado, señor Renard». «No es exageración, es un hecho». Se volteó hacia Raúl. «Tienes suerte de tenerla, Montoya». «Mucha suerte». «Lo sé», respondió Raúl, mirando a Lucía de una manera que hizo que Renard levantara las cejas. «Veo que las cosas evolucionaron desde nuestro último encuentro». «Evolucionaron», confirmó Lucía sin desviar la mirada. «Profesional y personalmente». Renard sonrió. «Los franceses apreciamos la honestidad». «Felicidades a los dos». Antes de que pudieran responder, una voz familiar cortó el aire. «Lucía». Tomás atravesó el salón corriendo, los zapatos de vestir derrapando en el piso pulido. Vestía un traje pequeño que claramente lo incomodaba, la corbata ya chueca después de probablemente 5 minutos de uso. «Tomás, nada de correr», advirtió Raúl. «Perdón». El niño se detuvo derrapando frente a ellos. Pero necesitaba mostrar algo. Levantó un dibujo arrugado. Lucía tomó el papel y miró. Era un dibujo de 3 personas tomadas de la mano. Un hombre alto, una mujer de vestido azul y un niño en medio. Abajo, en letras chuecas, estaba escrito «Mi familia». Lucía sintió algo apretarse en el pecho. «Tomás, sé que todavía no se han casado ni nada», dijo el niño hablando rápido. «Pero la maestra pidió que dibujáramos a la familia y los dibujé a ustedes porque así es como me siento». Raúl se agachó para quedar a la altura del sobrino. «Tomás, ¿esto es cursi?» Mi amigo dijo que es cursi. «No es cursi», dijo Lucía, la voz ligeramente quebrada. «Es perfecto». Tomás sonrió, aliviado. «¿Entonces puedo guardarlo para siempre?» «Yo lo voy a guardar para siempre», corrigió ella, doblando el papel con cuidado. El niño la abrazó. Un abrazo apretado, del tipo que los niños dan cuando realmente quieren decir algo. Alrededor, algunas personas se habían detenido para observar la escena, incluyendo a los periodistas que claramente encontraban aquello mucho más interesante que cualquier contrato millonario. Raúl se levantó y carraspeó. «Creo que es hora del discurso». Caminó hasta el micrófono posicionado en el pequeño escenario. El murmullo disminuyó gradualmente. «Buenas noches a todos», comenzó él, la voz resonando por el salón. «Hoy celebramos el contrato más grande de la historia de Montoya Exportaciones. Una sociedad que va a llevar nuestra marca a 3 continentes y crear cientos de empleos en los próximos años». Aplausos educados. «Pero no subí aquí para hablar de números. Los números ya los conocen. Subí para hablar de personas». Hizo una pausa. Hace 3 meses, era un hombre que pensaba que el éxito se medía en contratos cerrados y metas alcanzadas. Trabajaba 16 horas al día, apenas veía a mi sobrino, y trataba a las personas a mi alrededor como piezas de un engranaje. El silencio en el salón era absoluto. Entonces conocí a alguien que me mostró lo equivocado que estaba. Miró directamente a Lucía. Entró a una sala de juntas empujando un carrito de limpieza. Todos se rieron. Yo también al principio, porque era más fácil reír que admitir que estaba rodeado de personas con títulos caros y ninguna competencia real. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Esa mujer salvó un contrato que se estaba hundiendo, expuso fraudes que no quise ver, y me enseñó que el talento no viene con etiqueta, no viene con pedigrí, no viene con el puesto correcto en la tarjeta de presentación. Raúl respiró profundo. Lucía Hernández es la directora de Relaciones Internacionales de Montoya Exportaciones. Pero eso ya lo saben. Lo que tal vez no sepan es que también es la mujer más extraordinaria que he conocido, y que tuve la suerte increíble de tener a mi lado.
profesional y personalmente. Murmullos recorrieron la sala. Lucía sintió el rostro arder, pero no desvió la mirada. Así que, si me permiten, me gustaría hacer un brindis. Raúl levantó su copa. Por Lucía, por mostrarnos que la grandeza no se mide en títulos, sino en carácter. Y por haberme dado una segunda oportunidad cuando claramente no merecía la primera. La miró. Gracias. Por todo. El salón levantó las copas. Aplausos resonaron por las paredes. Lucía caminó hasta el escenario, ignorando las miradas curiosas, las cámaras, los murmullos. Cuando llegó al lado de Raúl, no dijo nada. Solo tomó la mano de él. Y Tomás, que se había colado al escenario sin que nadie se diera cuenta, tomó la otra mano de cada uno. Los tres se quedaron ahí, frente a 150 personas. Una familia. No la familia tradicional que los libros describen. Pero una familia de todos modos. El fotógrafo oficial disparó el flash. Esa sería la foto que saldría en todas las publicaciones de negocios la semana siguiente. La foto que definió a Montoya Exportaciones para una nueva generación. Pero para Lucía, Raúl y Tomás, esa foto significaba algo completamente diferente. Significaba un comienzo. Y cuando bajaron del escenario, Tomás jaló la manga del traje del tío. ¿Y qué? ¿Cuándo le vas a pedir matrimonio? Raúl se atragantó. Lucía fingió no haber escuchado. Y Tomás sonrió porque sabía que era solo cuestión de tiempo. 8 meses después, en una noche de diciembre, Raúl Montoya estaba teniendo un colapso nervioso en la cocina de su propia casa. «Le pusiste sal 2 veces», observó Tomás, sentado en la barra con las piernas colgando. Raúl miró la olla, miró el salero en la mano. Miró a Tomás. «No le puse». «Sí le pusiste». «Yo conté». «¿Por qué estabas contando?» «Porque estás nervioso y las personas nerviosas hacen cosas raras». Mi maestra lo dijo. Raúl soltó el salero y pasó la mano por el cabello. Estaba usando una camisa de vestir, lo cual ya era extraño para una cena en casa. Tomás lo había notado. Tomás notaba todo. «Tío, ¿por qué estás tan nervioso?» «No estoy nervioso». «Sí estás. Te cambiaste de camisa 3 veces y estás cocinando. Tú nunca cocinas». «Cocino a veces». «Pedir comida por aplicación no es cocinar». Raúl suspiró. «Eres muy observador para tu edad, lo sé». Tomás tomó una zanahoria cruda de la barra y mordió. «Es por Lucía, ¿verdad? Vas a hacer algo importante hoy». El silencio de Raúl fue respuesta suficiente. Los ojos de Tomás se abrieron como platos. «¿Le vas a pedir matrimonio? Habla bajo». «Sí le vas a pedir». El niño comenzó a brincar en la barra. Lo sabía que iba a pasar. «Tomás, deja de brincar. Y deja de gritar. Ella va a llegar en 20 minutos». «¿20 minutos?» Tomás saltó de la barra. «Tienes 20 minutos para no echarlo a perder. Gracias por la confianza». «De nada». El niño corrió hasta la sala y volvió con algo en las manos. «¿Dónde está el anillo?» Raúl tocó el bolsillo del pantalón. «Aquí. ¿Puedo verlo?» «No. ¿Por qué?» «Porque lo vas a perder». «No lo voy a perder». «Perdiste la llave de mi auto la semana pasada». «Eso fue diferente. La llave era aburrida. El anillo es importante». Raúl no pudo evitar una sonrisa. «Vas a ver el anillo cuando ella lo vea». «Eso no es justo. Yo ayudé a escoger». «Mandaste 15 fotos de anillos por el celular con emojis de corazón». «Eso no es ayudar a escoger». «Sí es. Los emojis mostraban cuáles me gustaban». El timbre sonó. Raúl se congeló. «Llegó temprano», dijo Tomás como si aquello fuera una catástrofe natural. «Lo sé. La cena no está lista». «Lo sé. Tienes cara de que te vas a desmayar». «Lo sé». Tomás caminó hasta el tío y le dio una palmadita en el brazo. «Respira, tío. Puedes. Yo creo en ti». «Gracias. Ahora ve a abrir la puerta antes de que piense que te escapaste». Lucía estaba parada en la entrada, usando un vestido verde que Raúl nunca había visto. El cabello estaba suelto, cayendo sobre los hombros. Sostenía una botella de vino y sonreía. «Llegué temprano», dijo ella. «Perdón. El tráfico estaba demasiado bueno. No hay problema. ¿Estás bien?» «Te ves tenso». «Estoy perfecto. Estás sosteniendo la puerta como si te fueras a caer». Raúl miró su propia mano. En efecto, estaba agarrado a la manija con fuerza suficiente para dejar los dedos blancos. «Es el frío», improvisó. «Estamos en diciembre, en México. Están 22 grados. Yo siento frío fácil». Lucía levantó una ceja, pero no comentó. Entró a la casa y fue inmediatamente recibida por Tomás, que la abrazó como si no la viera desde hacía meses. «Lucía, hola, pequeño». Ella revolvió el cabello de él. «Creciste desde la semana pasada». «Crecí 2 centímetros. Me medí hoy en la mañana». «Impresionante. Lo sé». Tomás miró al tío con una expresión significativa. «Tío, ¿por qué no le muestras la casa a Lucía?»
Ya conoce la casa, Tomás. Pero puedes mostrarla de nuevo. El jardín, por ejemplo. El jardín está muy bonito hoy. Lucía frunció el ceño. ¿El jardín? Sí. El tío puso luces nuevas. Muchas luces. Quedó romántico. Raúl cerró los ojos por un segundo. Tomás. ¿Qué? Solo estoy ayudando. Lucía miró de uno al otro, claramente notando que algo estaba pasando. Está bien, dijo ella, dejando la botella de vino en la barra. Vamos a ver ese jardín tan especial. El jardín estaba, de hecho, irreconocible. Raúl había contratado una empresa de decoración la semana anterior. Luces delicadas colgaban de los árboles como pequeñas estrellas. Velas flotaban en recipientes de vidrio esparcidos por el pasto. Una mesa pequeña estaba posicionada en el centro, con 2 sillas y un mantel blanco. Lucía se detuvo en la puerta de vidrio que llevaba al jardín. Raúl. Sé que es mucho. Es hermoso. ¿Sí? Sí. Se volteó para encararlo. ¿Qué está pasando? Raúl respiró profundo. Quería hacer algo especial. Eso me di cuenta. Pero antes necesito decirte algunas cosas. Lucía cruzó los brazos, pero había una sonrisa en la comisura de los labios. Te escucho. Raúl miró hacia atrás. Tomás estaba espiando por la ventana de la cocina, el rostro presionado contra el vidrio. Cuando se dio cuenta de que lo descubrieron, levantó los 2 pulgares en señal de ánimo. Hace un año, comenzó Raúl, volviendo a mirar a Lucía. Entraste a una sala de juntas empujando un carrito de limpieza. Y yo, como todos ahí, pensé que eras solo una persona más invisible. Lucía no dijo nada, solo escuchó. Pero no eras invisible. Nunca lo fuiste. Yo estaba demasiado ciego para ver. Dio un paso hacia ella. Me enseñaste que el talento no tiene dirección, que la dignidad no depende del puesto, que las personas más extraordinarias a veces están en los lugares donde nadie piensa mirar. Otro paso. Salvaste mi empresa, salvaste mi relación con Tomás. Y, honestamente, me salvaste a mí. Lucía sintió los ojos arder. Raúl, espera, déjame terminar. Respiró profundo. Pasé 2 años después de perder a mi hermana fingiendo que estaba bien, trabajando hasta el cansancio para no tener que sentir nada. Criando a Tomás con amor, pero manteniendo distancia de todo lo demás. Se detuvo frente a ella. Y entonces apareciste tú, con tu francés perfecto y tu ironía afilada y esa capacidad increíble de hacerme querer ser una mejor persona. Ya eras una buena persona. No lo era. Era un hombre con miedo de volver a lastimarse. Tomó las manos de ella. Pero me mostraste que vale la pena arriesgar, que vale la pena amar, aunque de miedo. Lucía no pudo más contener. Una lágrima rodó por el rostro. Me estás haciendo llorar. Perdón. No pidas perdón. Se rió, aunque lloraba. Sigue. Raúl soltó las manos de ella y metió la mano en el bolsillo. Sacó una cajita de terciopelo. El corazón de Lucía se disparó. Raúl se arrodilló. En la ventana de la cocina, Tomás soltó un grito ahogado de emoción. Lucía Hernández, dijo Raúl, abriendo la cajita para revelar un anillo sencillo, elegante, con una pequeña piedra que brillaba a la luz de las velas. Me enseñaste a ver lo que realmente importa. Me enseñaste a estar presente. Me enseñaste que familia no es solo quien comparte el mismo apellido, sino quien elige estar junto. Levantó los ojos hacia ella. Quiero elegirte, todos los días, por el resto de mi vida. Silencio. ¿Aceptas casarte conmigo? Lucía miró el anillo. Miró a Raúl, arrodillado en el pasto del jardín iluminado. Miró a Tomás, que ahora había abierto la puerta y estaba parado a pocos metros, prácticamente brincando de ansiedad. «Di que sí, Lucía», gritó el niño. «Por favor». Ella se rió, una risa mezclada con lágrimas. «¿Ensayaste esto con él?» «No», dijo Raúl. «Está improvisando». «Estoy ayudando», corrigió Tomás. Lucía miró de vuelta a Raúl. «¿Estás seguro?» «Nunca he estado tan seguro de nada. Aunque sabiendo que era mujer de limpieza, nunca fuiste solo mujer de limpieza. Siempre fuiste tú. Yo fui quien tardó en darme cuenta». Lucía respiró profundo. «Sí», Raúl parpadeó. «Sí, sí». Sonrió, las lágrimas todavía rodando. «Acepto casarme contigo». Tomás soltó un grito de alegría y corrió hacia ellos, lanzándose a los brazos de los dos antes incluso de que Raúl pudiera poner el anillo en el dedo de Lucía. «Lo sabía», gritó el niño. «Sabía que iba a decir que sí». Raúl logró, con alguna dificultad, deslizar el anillo en el dedo de Lucía mientras Tomás los apretaba con toda la fuerza de sus 9 años. «¿Te queda bien?», preguntó él. Lucía miró el anillo, sencillo, elegante, perfecto. «Queda perfecto». Los 3 se quedaron abrazados en medio del jardín, iluminado, las luces parpadeando suavemente alrededor, el sonido de la ciudad a lo lejos. «¿Puedo ser el padrino?», preguntó Tomás.
Puede ser lo que quieras, dijo Lucía. Entonces quiero ser padrino y responsable de la música, y del pastel, y de las invitaciones. Tal vez dividamos esas responsabilidades, sugirió Raúl. Está bien, pero yo escojo la música de la entrada. Hecho. Se soltaron del abrazo, pero siguieron cerca. Raúl sostuvo la mano de Lucía, entrelazando los dedos en los de ella. ¿Y ahora?, preguntó ella. Ahora cenamos, y después planeamos el resto de nuestras vidas. Suena como un buen plan, el mejor que he tenido. Tomás jaló la mano de cada uno. Vamos ya, la comida del tío se va a quemar si no vamos rápido. ¡La comida! Raúl soltó la mano de Lucía y corrió a la cocina. Lucía y Tomás intercambiaron una mirada. Le puso sal 2 veces, susurró el niño. Me di cuenta cuando dijo que estaba cocinando. Podemos pedir comida por aplicación si queda mal. Buena idea. Caminaron juntos hacia dentro de la casa, donde Raúl luchaba con una olla que soltaba una cantidad sospechosa de humo. La comida quedó demasiado salada. Pidieron pizza a las 9 de la noche, y fue la mejor cena de compromiso que cualquiera de ellos pudo haber imaginado. 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de una vinícola en Valle de Guadalupe, Lucía Hernández se convirtió en Lucía Hernández de Montoya. Tomás fue el padrino. La música de entrada fue escogida por él. Y cuando el juez preguntó si alguien tenía algo que decir en contra de esa unión, el niño se levantó y declaró: «Tengo algo que decir a favor. Esto es lo mejor que le ha pasado a nuestra familia». Todos se rieron, y Lucía, la mujer que un día fue invisible, descubrió que el final feliz no era sobre castillos o fortunas, era sobre ser vista, era sobre ser amada, era sobre elegir y ser elegida, todos los días, por el resto de la vida. ¿Qué te pareció la historia de Lucía? ¿Alguna vez fuiste subestimado por alguien que ni siquiera se tomó el trabajo de conocerte de verdad? Deja tu opinión en los comentarios. En una escala de 0 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más historias emocionantes como esta. Nos vemos en la próxima.